Otro día, otra etapa, y otra vez lo mismo, nadie fue capaz de tocarlo. Este miércoles se disputó la quinta etapa de la Vuelta a España, 173,3 kilómetros entre Falset y Roquetes, y cuando el pelotón cruzó la línea de meta, el maillot rojo seguía sobre los hombros de Tadej Pogačar, otra vez. Y esa palabra, otra vez, empieza a pesar más que cualquier ataque. El británico Matthew Brennan, del Visma Lease Bike, se impuso al sprint con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 2 segundos. Fue su segunda victoria de etapa en esta vuelta. Detrás de él, Jordi Meeus, del Red Bull Bora, entró segundo con el mismo tiempo, y el italiano Vincenzo Albanese, del EF Education Easy Post, completó el podio. El mejor español del día fue David González, del Pinarello Q36.5, en la 10ª posición. Si te interesa seguir cada capítulo de esta Vuelta a España, con los datos verificados y la lectura que nadie más te está dando, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos días puede cambiarlo todo. La etapa, sobre el papel, tenía poco misterio. 173,3 kilómetros con un único puerto puntuable en el recorrido, el Alto de Pauls, de tercera categoría, superado con margen de sobra antes del tramo final. Después llegó un descenso sin dificultades técnicas destacables y un largo tramo de rectas hasta Roquetes, con un giro a menos de 300 metros de meta que definió el sprint. Un guión clásico para los velocistas, y así se confirmó. Hubo una pequeña fuga durante buena parte de la jornada, protagonizada por corredores que ya no representan una amenaza real para la general, entre ellos Andreas Kroos, pero el pelotón principal la controló sin sobresaltos, con equipos como el 1X, el Visma Lease Bike y el Decathlon SEMA CGM turnándose en la persecución para preparar el sprint final. Nada de eso alteró el orden de fuerzas que de verdad importa en esta vuelta. Pero aquí está el problema. Ese resultado, con nombres nuevos en el podio de etapa, no dice nada sobre lo que realmente importa. Porque mientras Brennan celebraba su segundo triunfo, la carrera de fondo, la que decide quién levanta el trofeo en Granada el próximo 13 de septiembre, seguía exactamente igual que ayer. Exactamente igual que anteayer. Vamos a lo que de verdad se está jugando en esta vuelta. Tadej Pogačar sigue líder de la clasificación general. Su ventaja sobre el esloveno Primož Roglič, segundo clasificado, es de 3 minutos con 21 segundos. Sobre Enric Mas, tercero en la general y mejor español de la clasificación, la diferencia es de 3 minutos con 32 segundos. Son los números después de 5 etapas, 5. Y todavía quedan 16 por delante. Para entender por qué esa cifra pesa tanto, hay que mirar cómo se construyó. La vuelta arrancó el 22 de agosto en Mónaco, con una contrarreloj individual de 9,5 kilómetros, y ahí ya apareció la primera señal. Pogačar ganó por apenas 9 centésimas de segundo al británico Ethan Hayter. Un margen mínimo, casi anecdótico, que sin embargo le sirvió para vestirse de líder desde el primer día. Después llegó el paso por Francia, con una tercera etapa que quedó cancelada por una tormenta de granizo cuando el pelotón afrontaba el Col de Mont-Louis, a 15 kilómetros de meta. La jornada se neutralizó sin ganador y sin cambios en la general, con Pogačar conservando el liderato con una ventaja mínima sobre Wout van Aert y Matthew Brennan. Y entonces llegó Andorra. La cuarta etapa, 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Bella, fue la primera cita seria de montaña de esta vuelta. Y ahí, Pogačar no esperó absolutamente nada. Atacó a unos 50 kilómetros de la meta, en la subida a la collada de Beixalís, y solamente el austriaco Felix Gall pudo seguirle durante un tramo. Después se marchó en solitario y convirtió el resto de la etapa en una demostración de poder que terminó con una ventaja cercana a los 3 minutos sobre sus perseguidores más directos. El belga Arnaud Huidar entró segundo, y el propio Gall completó el podio, ambos a 2 minutos con 39 segundos. Fue, según varios análisis del pelotón, uno de los ataques más largos y contundentes que Pogačar ha lanzado nunca en una gran vuelta. Si quieres seguir cada capítulo de esta batalla por el maillot rojo, con los ataques, los datos y la lectura completa de lo que está pasando, este es un buen momento para suscribirte, porque la vuelta apenas está empezando a mostrar su verdadera cara. Era una ventaja, era una advertencia, y era apenas el comienzo, porque desde Andorra, la quinta etapa fue la primera jornada llana, y Pogačar simplemente dejó que pasara. No tuvo que defender nada con ataques ni con esfuerzos extra.
Su equipo, el UAE Team Emirates XRG, controló cualquier amago de fuga peligrosa sin desgastar a su líder, y el margen de 3 minutos con 21 segundos sobre Roglic quedó exactamente igual que el día anterior. Y ahí está la clave de lo que está pasando en esta vuelta. Pogačar ya hizo el daño grande cuando tocaba hacerlo, en la montaña, y ahora simplemente administra esa ventaja en los días de sprint. No necesita repetir el golpe cada jornada, le basta con no perder terreno. ¿Tú crees que Roglic puede permitirse dejar pasar más etapas así, sin encontrar una respuesta? Piensa en esto un segundo. Roglic no es un corredor cualquiera enfrentándose a esta situación. Es el hombre que ya ha ganado 4 veces la Vuelta a España, en 2019, 2020, 2021 y 2024, e igualó con ese último título el récord histórico de Roberto Heras. Sabe mejor que nadie en el pelotón cómo se remonta una diferencia en 3 semanas. Y aún así, después de 5 etapas, no ha sido capaz de recortarle a Pogačar ni un solo segundo relevante en la general. Y Enric Mas, tercero, con la presión y el apoyo de la afición española detrás, está exactamente en la misma situación. 3 minutos y medio. En una vuelta que todavía tiene 16 etapas por delante, esa cifra puede parecer manejable. Pero cada día que pasa sin que ocurra nada, ese margen deja de ser una simple ventaja en el papel y empieza a convertirse en algo mucho más peligroso. La sensación, instalada ya en el pelotón, de que Pogačar decide cuándo golpear y cuándo simplemente dejar correr el reloj. Porque el calendario que viene no da tregua. La sexta etapa, entre Alcocebre y Castellón, es otra jornada para los velocistas. Pero la séptima, con final en alto en Valdelinares, una subida que regresa al calendario de la Vuelta por primera vez desde 2024, ya es terreno de montaña real. Y ahí es donde vamos a empezar a ver si lo de Andorra fue un aviso aislado o el primer capítulo de una temporada de ataques que Pogačar tiene pensada para toda la carrera. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de verdad. Porque hay 2 formas de leer lo que está pasando con Pogačar en esta vuelta. La primera es la más obvia. Está tan fuerte que puede permitirse administrar. Atacó cuando el terreno lo pedía, en Andorra, sacó una ventaja casi definitiva y ahora simplemente controla, sabiendo que cada etapa llana que se cierra sin sobresaltos es una etapa menos para que sus rivales encuentren la manera de recortarle tiempo. Es la lectura del dominador absoluto, el hombre que golpea una vez, fuerte, y después deja que el reloj haga el resto del trabajo. Pero existe una segunda lectura, distinta y más profunda, que tiene que ver con lo que esta vuelta representa realmente para Pogačar. Porque esta es la única de las 3 grandes vueltas que todavía no ha ganado. Ya conquistó el Giro de Italia en 2024 y acumula 5 títulos del Tour de Francia, el último de ellos logrado apenas el pasado julio por 3er año consecutivo. Solo un puñado de corredores en toda la historia del ciclismo ha logrado ganar las 3 grandes vueltas. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi, Vincenzo Nibali y Jonas Vingegaard. Si Pogačar gana esta Vuelta a España, se convertiría en el 9º nombre de esa lista. Y eso cambia por completo la manera de entender su gestión de estas primeras etapas. Hay un antecedente que sostiene esta lectura y que conviene no olvidar. Pogačar ya disputó la Vuelta a España una vez, en 2019, cuando debutaba como profesional con apenas 20 años. Ganó 3 etapas en aquella edición, pero terminó tercero en la clasificación general, su peor resultado histórico en una carrera de 3 semanas. Desde entonces, no había vuelto a competir en esta carrera hasta este año. Y ese dato pesa, porque significa que la única gran vuelta que se le sigue resistiendo es, precisamente, esta. Y eso podría explicar por qué esta vez no está dejando nada al azar. Atacó fuerte en cuanto apareció la primera montaña real, y ahora administra con la misma frialdad con la que ya ha ganado el Giro y 5 Tours. Si quieres estar aquí cuando lleguen las etapas que de verdad pueden decidir esta Vuelta a España, este es el momento de suscribirte, porque lo que se juega Pogačar en las próximas semanas no es una victoria más, sino completar algo que muy pocos corredores en la historia han conseguido. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque si la lectura correcta es la del dominador que ya sentenció la carrera en Andorra, entonces Roglic y Mas están ante un muro que ya se cerró, con muy poco margen para revertirlo en 3 semanas.
Pero si la lectura correcta es la de un Pogačar que todavía está gestionando el desgaste de una carrera que en el pasado se le resistió, entonces la historia sigue abierta. Todavía puede haber un mal día, un puerto en el que el UAE Team Emirates no sostenga el ritmo, un momento en el que la presión de perseguir el pleno de las 3 grandes vueltas juegue en su contra en vez de a su favor. Lo que ocurrió en Andorra explica por qué el resto de esta vuelta puede ser mucho más importante de lo que la calma de hoy sugiere. Porque el verdadero dato que hay que mirar no es quién ganó el sprint de hoy en Roquetes, es cuántas etapas de montaña real quedan por delante y cuánto tiempo le queda a Roglic y a Mas para encontrar la grieta antes de que sea demasiado tarde. Y ese calendario, mirado con detalle, es más revelador de lo que parece a primera vista. Después de la etapa de hoy, llegan 2 jornadas más pensadas para los velocistas. La sexta, entre Alcocebre y Castellón, y la octava, entre Pusol y Xeraco. Entre ambas, se cuela la 7ª etapa, con final en alto en Valdelinares, que será el primer aviso serio para los favoritos tras Andorra. Pero el verdadero punto de inflexión llegará el 30 de agosto, en la 9ª etapa, con la llegada al Alto de Aitana. Antes de esa subida final de 22 kilómetros, el pelotón tendrá que superar otros 5 puertos, entre ellos el Miserat, de primera categoría con tramos del 10%, acumulando cerca de 5.000 metros de desnivel positivo en una sola jornada. Será, con diferencia, la prueba más exigente de todo lo que se ha corrido hasta ahora, y la primera oportunidad real para que Roglic, Mas o cualquier otro aspirante intenten replantear esta carrera. Y después de Aitana llega el primer día de descanso, seguido de una segunda semana igual de dura, con la exigente subida a Calar Alto en la etapa 12 y la Sierra de la Pandera en la etapa 14. Es decir, el verdadero examen de esta Vuelta a España apenas está a punto de empezar. Todo lo corrido hasta ahora, incluido el golpe de Andorra, ha sido apenas el primer capítulo. ¿Crees que Roglic todavía tiene un plan para parar a Pogačar o la vuelta ya está decidida desde aquel ataque en la collada de Beisalís? Hay algo más que conviene recordar en este punto de la carrera. Richard Carapaz, el ecuatoriano del EF Education Easy Post, terminó la 4ª etapa en el 8º lugar, a 2 minutos con 57 segundos del ganador de aquel día, y con ese resultado se situó en la 6ª posición de la clasificación general. Es un dato que puede parecer secundario ahora, en pleno día de velocistas, pero que empieza a dibujar un mapa más amplio. No son solo Roglic y Mas los que están mirando el reloj. Hay más nombres en la parte alta de la clasificación, todos con el mismo problema. Todos observando la misma ventaja de Pogačar, sabiendo que cada etapa que pasa sin cambios reduce sus opciones reales de pelear por la vuelta. Carapaz, además, llega a esta carrera con un antecedente que pesa. Fue campeón de la Vuelta a España en 2019, la misma edición en la que un jovencísimo Pogačar debutaba terminando tercero. Desde entonces, Carapaz ha buscado sin éxito repetir aquella gesta en una gran vuelta. Su posición actual, sexto a poco menos de 3 minutos del líder tras la primera semana, lo mantiene dentro de la pelea, pero con el mismo problema que arrastran Roglic y Mas. Necesita que la montaña real, la que solo ha aparecido una vez en esta vuelta, empiece a repartir diferencias grandes. Porque en terreno llano, contra un equipo como el UAE Team Emirates XRG, ninguno de sus rivales directos tiene margen para arriesgar sin poner en peligro su propia posición en la general. Y ahí aparece otro nombre que conviene no perder de vista en las próximas semanas: Joao Almeida, compañero de Pogačar en el UAE Team Emirates. Su papel en esta vuelta no es el de líder, sino el de escudero de lujo, el corredor capaz de sostener el ritmo en los puertos más duros para desgastar a los rivales antes de que el propio Pogačar tenga que mover una sola pedalada de más. Es, en el fondo, la explicación técnica de por qué el esloveno puede permitirse tanta calma en los días llanos. No está solo ahí arriba. Tiene detrás la estructura de equipo más completa de todo el pelotón actual, algo que ni Roglic ni Mas pueden igualar en este momento de la temporada. Y ahí está lo que verdaderamente se esconde detrás del resultado de hoy. No fue una etapa decisiva, no cambió la general, no hubo ataques, ni caídas relevantes, ni ninguna sorpresa en los puestos que de verdad importan. Pero fue, otra vez, una jornada más en la que nadie logró generar la más mínima duda sobre quién manda en esta Vuelta a España. Y eso, precisamente por su aparente normalidad, es la señal más clara de todas. El golpe grande ya se dio en Andorra,
y desde entonces la carrera vive del interés que genera esperar el siguiente. Porque en el ciclismo, cuando un favorito ya no necesita atacar todos los días para seguir ganando, el silencio no significa calma, significa que ya asestó el golpe que necesitaba y que ahora todos los demás corren detrás del reloj, no detrás de él. El dato que hay que llevarse de esta jornada no es el nombre del ganador del sprint, es esta cifra, 3 minutos con 21 segundos, la distancia que separa hoy a Pogačar de Roglič, construida casi en su totalidad en una sola tarde en la collada de Beixalís. Y todavía quedan 16 etapas para intentar cerrarla, con Aitana, Calar Alto y la Sierra de la Pandera esperando por delante. ¿Puede alguien realmente detener a Pogačar en esta vuelta? ¿O estamos viendo, etapa tras etapa, cómo se escribe la crónica de una victoria ya anunciada desde Andorra?